Hola, mi nombre es Dana Roncancio y junto a mi compañera Caterina Escobar vamos a exponer sobre cómo el cuerpo de una joven deportista procesa un almuerzo alto en proteína para convertirlo en ATP. Objetivos. Caracterizar las moléculas que se encuentran en cada fuente alimenticia. Conocer e identificar las rutas metabólicas. Comparar la producción de ATP según cada fuente alimenticia. Establecer si una persona deportista produce más ATP que una persona sedentaria. Bueno, ahora vamos a ver las tablas en las que se encuentra la información nutricional de cada fuente alimenticia. Y podemos ver cómo está subrayado azul el ácido o el carbohidrato que se encuentra en mayor proporción. En este caso contamos con 100 gramos de carne, la cual tiene en mayor proporción el ácido oleico, que se ve como 18,2.1. Ahora vemos 28 gramos de tomate, como hemos subrayado, este es el ácido linoleico que se representa como 18,2. Ahora en esta tabla de 50 gramos de aguacate, vamos a trabajar con el ácido palmítico se encuentra como 16,00 y el ácido oleico que es 18,2.1. Y finalmente encontramos la tabla de 100 gramos de arroz blanco con la cual vamos a trabajar con la sacarosa y el ácido linoleico que se encuentra como 18,2.2. Comparación entre la persona a investigar a una persona sedentaria. Bueno, para la pasta 2,31 por 10 a la 27 ATP, para el queso 2,33 por 10 a la 24 ATP, para la tocineta 2,35 por 10 a la 25 ATP, para un total de 2,34 por 10 a la 27 ATP. Además de esto, el total del almuerzo para el deportista viene siendo 2,93 por 10 a la 24 ATP. Esto sucede porque, primero, el almuerzo de la persona sedentaria es un almuerzo el cual es rico en grasas y a diferencia del de nosotros que es rico en proteínas, además de esto, no tiene ninguna otra fuente. Listo. Figura 1, proceso metabólico de los lípidos, polisacáridos y proteínas. Como vemos ahí, lo que está pasando es un proceso metabólico, el cual está en 3 fases. Listo. Entonces, en la fase 1 encontramos donde están las macromoléculas. Estas se rompen gracias a una hidrólisis enzimática, transformándose en moléculas más pequeñas. Listo. Todo esto es una etapa de preparación en donde no se genera obviamente energía útil. Las proteínas se hidrolizan, en este caso en aminoácidos, los polisacáridos se hidrolizan en monosacáridos como glucosa y sacarosa. Y además también cabe resaltar que las grasas se hidrolizan en glicerol y en ácidos grasos. Listo, entonces, ¿qué pasa? El intestino, las células del intestino se encargan de distribuir eso por todo el cuerpo. Listo, entonces vemos la fase 2. ¿Qué pasa en la fase 2? En la fase 2, las moléculas pequeñas terminan de degradarse, estas se convierten en azúcar, en ácidos grasos, en glicerol y en aminoácidos. Listo, entonces estos tienen una parte crucial en el metabolismo. ¿Por qué? Porque al ser degradadas se convierten en acetilo del acetil-CoA y así en este caso se obtiene una pequeña cantidad de ATP. Listo, observamos la fase 3. En la fase 3 se oxida totalmente el acetil-CoA. Listo. Cabe mencionar la importancia de la fosforilación oxidativa y del ácido cítrico, porque estas son las vías finales de la degradación de las moléculas a combustible. Listo. Entonces, por otra parte, también tenemos que el acetilo se une al ciclo de Krebs, en donde se oxida por completo. Entonces, esto provoca que se genere dióxido de carbono. Entonces, con el dióxido de carbono, este libera 4 pares de electrones.
que son 3 NAD más y un FAD. Y entonces estos, ¿qué pasa? Estos van fluyendo y generan una gradiente de protones, el cual es utilizado para generar más ATP. Listo, aquí como podemos ver, es el músculo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se ve como la glucosa genera el ATP necesario para la contracción muscular, en este caso la contracción muscular del deportista cuando está haciendo deporte. Entonces, durante el sprint, cuando las necesidades de ATP sobrepasan el oxígeno, el aporte de oxígeno, la glucosa se convierte en piruvato y luego esta se transforma en lactato. Pero hay algo muy interesante que está pasando aquí en la mitocondria, que cuando el oxígeno es adecuado, cuando hay suficiente oxígeno, se metaboliza muy eficazmente el CO2 y el agua. Y tenemos claro que el CO2 genera ATP. Todo eso está sucediendo en la mitocondria. Listo, aquí este es el proceso de la glucólisis. En la glucólisis son una serie de reacciones que generan 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP. Listo, el piruvato se convierte en lactato por la fermentación láctica o en etanol por medio de la fermentación alcohólica. Además de esto, cabe resaltar que todas las reacciones se dan por procesos anaeróbicos. Esto pasa porque esa reacción se dio cuando aún en la Tierra había ausencia de oxígeno. Pero además de esto, el piruvato también se puede oxidar anaeróbicamente y se oxida para formar dióxido de carbono y, como lo mencioné ahorita, esto genera mucho ATP. Ok, ahora podemos observar los resultados de la coloración de una muestra desconocida con tinta china y Sudan 3. Bueno, en el tubo A pues está la prueba con tinta china, que eso es para determinar la polaridad. Esto se ve en dos fases, puesto que la tinta china es polar y el lípido, en este caso, es apolar. Entonces, por eso se hacen dos fases, no se pueden solubilizar. Y en el tubo B, pues el sudán es un compuesto liposoluble y por eso se solubiliza completamente este lípido. Ok, aquí vemos una prueba calorimétrica con Lugol. Aquí, ¿qué pasa? En presencia tenemos la macromolécula de almidón, la cual se hidroliza y se parte en amilasa. ¿Qué hace el Lugol? El Lugol detecta la amilasa y se mete en las hélices del almidón y los cambia a un color azul oscuro. Como se puede ver en el agua, no pasa esto y por eso es una coloración amarilla. Entre más oscuro sea, más presencia de almidón hay. Listo, ahorita con el reactivo de Biuret. El reactivo de Biuret este se encarga de detectar la proteína albumina, la cual está presente en los huevos y en la sangre de la carne. Listo, ¿qué pasa? Cuando él está de color azul es negativo, o sea que no hay presencia de proteínas. Pero cuando cambia a color púrpura es positivo, entonces hay presencia de proteínas. Esto pasa porque el cobre es tetradentada y hace enlaces coordinados con la proteína, cambiándola de color. Bueno, ahora continuamos con los cálculos. Empezamos con el aporte energético de 10 gramos de carne. Como dijimos anteriormente, la carne se va a tomar del ácido oleico, que es el que se encuentra en mayor proporción. Este ácido tiene 18 carbonos, entonces se divide entre 2 para saber las vueltas que se dan en el proceso de beta-oxidación. ¿Por qué se divide entre 2? Porque en este proceso se gastan 2 carbonos por cada vuelta. Entonces tenemos que son 9 vueltas en beta-oxidación. Para tener el número de acetil-CoA debemos sumar el número de vueltas más 1, porque al final de la última vuelta se producen 2 acetil-CoA y no 1 por cada vuelta. Entonces, por eso se suma 1 teniendo como resultado 10 acetil-CoA. Teniendo en cuenta que cada acetil-CoA nos produce 10 ATPs, al multiplicar 10 por 10 nos dan 100 ATPs. Por eso en la suma empezamos con los 10 ATPs. Ahora, tenemos que por cada vuelta de beta-oxidación se produce un NADH. Por eso, al ser 9 vueltas, serían 9 por 2.5, teniendo en cuenta que cada NADH equivale a 2.5 ATPs. Ahora,
Para el FADH son un FADH por cada vuelta, excepto cuando se encuentran insaturaciones en carbonos impares. En este caso, este ácido graso tiene una insaturación en el carbono 9, siendo un carbono impar. Es por esto que no serían 9 vueltas, sino 8 vueltas. Y teniendo en cuenta que el FADH equivale a 1.5 ATP, se multiplicaría ese 8 por 1.5, teniendo como resultado 134.5 ATPs. Pero ahora, al momento de finalizar, para pegar el acetil-CoA, se necesita un gasto energético de 2 ATPs. Por eso se le resta estos dos, teniendo como resultado 132.5 ATPs. Ahora, estos 132.5 son por cada molécula. Necesitamos saber cuántos se producen por 4.614 miligramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasamos por factor, cuántos miligramos son un gramo, lo pasamos a gramos, y con la masa molar del ácido oleico lo pasamos a moles. Ahora, con el factor del número de Avogadro pasamos las moléculas, y con el factor que acabamos de hacer de 132.5 por cada molécula, obtenemos un resultado de 1.30 por 10 a la 24 ATPs, que sería el total que aporta los 100 gramos de carne. Ahora continuamos con el aporte energético de 28 gramos de tomate crudo de naranja. El proceso es el mismo, teniendo en cuenta que el tomate es el ácido graso, es el ácido linoleico, que son 18.2, tiene insaturaciones en el carbono 9 y 12. Teniendo en cuenta que solo tiene un carbono, tiene una insaturación en un carbono impar, al igual que el anterior, el proceso sería el mismo y obtendríamos la misma cantidad de ATP por cada molécula. De la misma forma se calculan cuántos ATP se producen en 20.4 miligramos, obteniendo 5.80 por 10 a la 21 ATPs, que sería el total que aporta el tomate crudo naranja. Ahora, con 50 gramos de aguacate se hace el mismo proceso, teniendo en cuenta que se trabaja con ácido palmítico y con ácido oleico. El del ácido oleico ya lo realizamos anteriormente, y el del ácido palmítico pues se haría de la misma forma, excepto que no se restaría en el FADH, puesto que no tiene insaturaciones y por ende pues ninguna en un carbono impar, teniendo que por cada molécula de ácido que el ácido palmídico, 1037.5 gramos de ácido palmídico nos producen 2.92 por 10 a la 23 ATPs, y el ácido oleico nos produce 1.28 por 10 a la 24 ATP. En este caso también vamos a trabajar con la glucosa, teniendo en cuenta que por cada glucosa se producen 36 ATPs, esto por el proceso de la glucólisis. Entonces, ten en cuenta que son 185 miligramos de glucosa, se hace la conversión para tener una cantidad final de ATP de 2.23 por 10 a la 22 ATPs. Al sumar estos tres, nos dan un aporte energético total de 1.59 por 10 a la 24 ATPs. De la misma forma se hace con el arroz. Entonces obtenemos que por 80 miligramos de sacarosa hay 1.01 por 10 a la 22 ATPs, y con el ácido linoleico, que son 74 miligramos de ácido, obtenemos 2.11 por 10 a la 22 ATPs. Entonces la suma de estos dos, que nos daría el aporte total del arroz blanco, sería 3.12 por 10 a la 22 ATPs, que eso sería lo que aportan 100 gramos de arroz en la dieta. Ok, las conclusiones. Las fuentes alimenticias se caracterizan por una o dos moléculas que se encuentran en abundancia: carne, ácido oleico; tomate, ácido linoleico; aguacate, ácido palmítico; arroz, sacarosa y ácido linoleico. Las principales rutas metabólicas que se usaron para calcular el ATP que se produce en el almuerzo fueron la glucólisis y la beta-oxidación. La fuente alimenticia que más produjo ATP fue el aguacate. Una persona sedentaria tiene más riesgo a tener enfermedad de obesidad que a una deportista. Muchas gracias por su atención.